Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Una cita con la Biblia. Continuamos con nuestra serie de devocionales en el libro de los Hechos de los Apóstoles, bajo el tema de Testigos del Espíritu Santo. Hoy, Hechos capítulo 20. Allí suceden varias cosas. Es un capítulo de resumen de varios asuntos, los cuales Pablo estaba cerrando su tiempo para entrarse a un nuevo tiempo. ¿Y qué era lo que Pablo estaba allí en esta ciudad, en Éfeso, haciendo? Pues dice que Pablo recorrió muchas ciudades confirmando a los creyentes. Dentro de sus compañeros de viaje habían varios líderes de la iglesia que se habían conformado. Está del versículo 1 al 6. También dice del versículo 7 al 12 que estando reunidos en Troas, allí celebraron la cena del Señor y Pablo empezó a enseñar la palabra, pero se extendió porque él viajaba al día siguiente y quería dejarle algunas recomendaciones. Pero en medio de esta enseñanza, ya entrada la noche, dice que un joven se durmió tan profundo que se cayó de una ventana de un tercer piso y del impacto murió. Pero dice que Pablo bajó, lo abrazó y declaró que estaba vivo y todos se sintieron aliviados. Aquí nos muestra el poder del Espíritu Santo sobre la muerte. Cómo en medio de esta situación Dios obró y respaldó a Pablo. Dice entonces que Pablo tenía prisa y también miedo de ir a Jerusalén, porque Pablo sabía que no volvería a ellos. Por eso se despidió con los dirigentes de Éfeso, colocándose como ejemplo al no rendirse, sino de perseverar y enseñar la palabra de Dios. También en este capítulo encontramos unas instrucciones para enseñar correctamente a los creyentes la palabra de Dios y también de cuidar a aquellos creyentes para prevenirlos de los destructores y de los divisores de la iglesia. Finalmente se despidió, los motivó a ser ejemplo en trabajar y de compartir. Todos allí oraron, lloraron y lo acompañaron para irse. Ese es un versículo bien especial, cargado de muchas emociones, pues Pablo ya se dirigía a su propósito final y por esto él tiene que dar todas estas recomendaciones porque él se dio cuenta que tiempo después que las iglesias se fundaban, las mismas iglesias se dividían entre sí y esa era su preocupación. Por esto Pablo deja en claro, y quiero citarlos en esta mañana para tener en claro, del Hechos 28 del 18 al 21, hace una solicitud con su corazón. Dice que cuando llegaron Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería asegurarse que aquellos dirigentes de aquella iglesia no se fueran para atrás, no dejaran, no abandonaran la predicación del Evangelio, no dejaran sola una comunidad, sino que se mantuviesen firmes en lo que Dios había establecido. Del capítulo 20, del versículo 28 al 29, Pablo les dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos.
Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Estamos en un tiempo difícil, donde hay confusión, donde hay confusión de la palabra de Dios, comezón de oír, también lo dice Pablo. Pero Pablo quiere asegurarse que estos líderes en Éfeso pudiesen alimentar, cuidar este rebaño, para que aquellos lobos no vinieran, hicieran daño, como ya lo habían intentado hacer. Así que, iglesia, nosotros estamos llamados a no abandonar nuestra buena fe, a no dejar de lado aquella doctrina, aquellos principios que se nos enseñaron, sino que mantengamos perseverantes. Quizás muchas veces hemos tenido que sufrir las diferentes pruebas, hemos tenido que llorar, pero cuando nos alimentamos de la palabra, podemos nosotros presentarnos delante de Dios y decirle a Él que renueve nuestras fuerzas, pues el poder del Evangelio tiene un propósito y es mantener una iglesia viva en medio de las pruebas. Así que, iglesia, yo te invito a que sigamos adelante confiando en el Señor, orando en el Señor y que podamos atender esos consejos de Pablo, de seguir predicando la palabra, hacer el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Oremos. Señor, te doy gracias por esta serie de devocionales. Señor, sabemos que ser testigos tuyos no es un trabajo fácil, Señor, que se necesita trabajar con perseverancia, que se necesita mantenernos con fe, que se necesita llorar en muchas ocasiones, pero que en todas ellas, Señor, tú nos sostienes, tú nos soportas, tú nos alientas, Señor. Y así como Pablo, Señor, que tú nos puedas guiar a toda verdad, Señor. Por un tiempo estamos, Señor, predicando. Quizás seremos movidos o nos iremos, pero, Señor, que tú nos ayudes cada día, Padre Celestial, para que donde estemos podamos ser de bendición a otros. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor continúe bendiciendo tu vida y adelante con la obra del Señor.